ya estamos de este lado, porque miren, es cierto, ya tras las investigaciones que se han hecho en la ciencia, ya se comprobó que las emociones tienen mucho que ver con nuestro cuerpo, estamos totalmente conectados. O sea, la microbiótica tiene relación con la salud mental, desde luego también. Y está Paloma de la Fuente, la doctora Paloma de la Fuente, quien nos viene a hablar justamente acerca de la microbiótica y su relación con la salud mental y nuestras emociones también, ¿verdad? Bienvenida, Paloma. Ay, muchísimas gracias, muy feliz de estar el día de hoy aquí. Justo es un tema súper importante, se llama microbiota o microbiota intestinal, que está muy relacionado con todo el tema emocional, entonces muy feliz de poder compartir con ustedes. ¿Qué es eso de la microbiota? La microbiota intestinal es básicamente todo un ecosistema microbiano que vive dentro de nuestro intestino, es como un universo. Entonces, estos bichitos que viven en nuestro intestino desempeñan muchísimas funciones importantes, desde inmunológicas, metabólicas, hormonales, y también están relacionadas con nuestras emociones. De hecho, cuando nosotros hablamos de microbiota intestinal, tenemos que pensar en que son estos guerreritos que se encargan de defender a todo nuestro organismo. Y ahora, ¿cómo se conectan con nuestras emociones? Nosotros dentro del intestino, además de tener este ecosistema microbiano, pues tenemos diferentes tipos de nervios también. Entonces hay un nervio que se llama el nervio vago, y este nervio se encarga de conectar el intestino con el cerebro y viceversa. De hecho, hay un eje que se llama el eje intestino-cerebro. Hoy en día conocemos a nuestro intestino como nuestro segundo cerebro, porque sabemos que toda esta información se comparte de forma bidireccional. Y otra cosa sumamente importante, hablando de emociones, es que cuando hablamos nosotros de neurotransmisores, por ejemplo, que los neurotransmisores es esta química que debe estar regulada en el cerebro, pues pensamos en el cerebro. Pero la realidad es que hasta el 90% de los neurotransmisores se fabrican en el intestino. Wow. Y quienes se encargan de la fabricación de estos neurotransmisores son los microorganismos que habitan en él. De hecho, un dato súper interesante es que nosotros, por cada célula de nuestro cuerpo, tenemos aproximadamente entre 10 a 12 microorganismos, es decir, que somos muchísimo más microorganismos que células. Si nosotros juntáramos toda la microbiota intestinal nada más, porque tenemos microbiota en todo el cuerpo, pero si juntáramos nada más la intestinal y pesáramos a esos bichitos, pesaría aproximadamente 2.5 kilogramos, es decir, más que nuestro propio cerebro. Hoy están pesadísimos. Oye, entonces... Sí, se ha dicho mucho en estudios recientes que la microbiota está relacionada con síndromes como el TDA, sí, el autismo. ¿Cómo es que se hace esta conexión? Bueno, es que la microbiota intestinal es, digamos, ese ejército que se encarga de educar, por ejemplo, a nuestras hormonas, a nuestros neurotransmisores y a nuestro sistema inmunológico. Entonces, algo que se ha visto, por ejemplo, en el autismo y en el TDA, por ejemplo, es la inflamación crónica de bajo grado, es decir, hay un cerebro también inflamado. Y como les comentaba ahorita, toda esta información bidireccional que se comparte por medio de la microbiota y el cerebro, pues va a pasar hacia el cerebro. ¿Y qué es lo principal que pasa cuando hablamos de inflamación? Ciertas bacterias que no deben de pasar, ciertas fibras alimentarias, lipopolisacáridos. Hay un término que nosotros conocemos como intestino permeable, es decir, tener un intestino poroso, como si fuera un colador. Nosotros el intestino tenemos que verlo como si fuera una pared que tiene que estar bien sellada, es decir, sustancias que se encuentran dentro del intestino no deben de pasar al torrente sanguíneo y viceversa. Cuando se encuentra el intestino más poroso de lo normal, pasan estas sustancias proinflamatorias al torrente sanguíneo, ocasionando la inflamación crónica de bajo grado que también afecta al cerebro. Entonces, por ejemplo, en los niños es muy importante no nada más lo que están viviendo en la actualidad, sino preguntar qué estaba pasando desde el embarazo, cómo fue el tipo de parto también, porque hoy en día sabemos que el tipo de parto importa para ver qué enfermedades vamos a tener ya de adultos. Por ejemplo, los niños que nacen por cesárea, que yo levanto la mano, yo nací por cesárea, tenemos mayor predisposición a tener alergias, depresión, ansiedad, problemas neurodegenerativos, porque la primera exposición que se tiene por medio de cesárea a los microorganismos del medio ambiente son las bacterias del quirófano, las cuales no son tan saludables para empezar a colonizar ese colon de bacterias. Oiga, doctora, entonces quiero suponer que por diferentes situaciones externas a nuestro cuerpo, de repente son afectados esos
bacterias que tenemos en nuestro organismo y producimos diferentes enfermedades. ¿Cómo podemos detectar cuando estamos afectándolas? Bueno, primeramente la sintomatología. Si son personas que padecen de estreñimiento, de mucha distensión abdominal o de diarreas crónicas, ya tenemos que pensar que algo está pasando en esa microbiota. Que acabas de decir algo sumamente importante. Si bien nuestra microbiota se va creando, sí, conforme, o sea, cuando nacemos, pero también conforme los hábitos que vamos adoptando a lo largo de nuestra vida. La alimentación es muy importante, el entorno al que nos exponemos también, si dormimos bien, si hacemos ejercicio, todo eso puede afectar a la microbiota. A veces podemos tener alguna patología crónica, diabetes, hipertensión, depresión, ansiedad, y nos enfocamos nada más en tratarla desde esa especialidad, ¿no? Cuando la raíz podría ser también que algo está pasando en el intestino, el simple hecho de hablar de depresión, ¿no? 90% de la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, se produce en el intestino. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con depresión o con ansiedad, tenemos que preguntar qué está pasando en ese intestino, si hay síntomas de distensión abdominal, de estreñimiento, porque no nada más nos tenemos que enfocar en lo emocional. Todo está conectado. No podemos ver al cuerpo por pedacitos, ¿no? Si bien habemos médicos que nos dedicamos a diferentes especialidades, a diferentes áreas, al final tenemos que integrar y ver al paciente en unidad, ¿no? Porque no vemos enfermedades, vemos pacientes. Claro, ¿no? Entonces la microbiota son esos bichitos, voy a ponerlo así en palabras muy coloquiales, son esos bichitos que necesitamos en nuestro cuerpo para vivir, ¿correcto? Para vivir. Ahora, hay veces que nos enfermamos de lo que sea y el doctor nos receta algunos medicamentos, precisamente antibióticos sobre todo, ¿no? Ajá. Entonces, estos antibióticos sí atacan a los bichitos que nos tienen enfermos, pero también atacan a los bichitos buenos, ¿no? Exactamente. Entonces, Justo eso es bien importante, porque siempre que se requiera de un tratamiento con antibióticos, hay que también reparar a ese intestino. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con algunos probióticos, por ejemplo, que los probióticos son las bacterias buenas y no necesariamente necesitamos un suplemento con la alimentación. Puede ser una alimentación antiinflamatoria, muy rica en antioxidantes, muy rica en fibra y obviamente evaluar también el tipo de medicamento que se está consumiendo, porque hay antibióticos que son un poquito más agresivos que otros, pero definitivamente lo que acabas de decir es correcto. El antibiótico va a barrer con el patógeno, pero también con la microbiota buena. Entonces hay que reparar ese intestino con cambio de hábitos y alimentación. Claro, son los que dicen de amplio espectro, los que son más perjudiciales para la microbiota, ¿verdad? Doctora, ¿y qué, además de las fibras, por ejemplo, encontramos probióticos en cosas como la kombucha, el pulque? ¿Qué tan regular podemos tomar estas bebidas para ayudar al equilibrio que tenemos en el intestino? Alimentos fermentados son maravillosos. De hecho, los pueden tomar, o sea, y consumir todos los días. ¿Por qué? ¿el pulque? Porque el alimento, bueno, la kombucha y el kefir son maravillosos porque se llaman alimentos vivos, es decir, que tienen probiótico, que es el microorganismo, y tiene prebiótico. El prebiótico es el alimento del microorganismo. En unidad crean algo que se llama simbiosis, es un alimento vivo. Tú estás consumiendo los microorganismos que necesita tu intestino para estar más sano. ¿Como los búlgaros también, por Sí, ejemplo? los búlgaros son maravillosos, los puedes tener en casa, tú puedes hacer tu propio yogur, por ejemplo, y es salud para el intestino. Y ahorita seguramente muchas personas están en su casa diciendo, yo tengo ese problema de ansiedad, de nervios. ¿Cómo le afecta al sistema nervioso, a tu mente? ¿Cómo podemos tomar cartas en el asunto? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar para arreglar esa situación? Bueno, primeramente hay que identificar, ¿no? Si tengo sintomatología de ansiedad o depresión, obviamente hay que ir con un profesional de la salud mental. Pero ya teniendo un tratamiento ya sea terapéutico o psiquiátrico, también hay que abordar qué estoy haciendo yo con mis hábitos de vida. Estoy comiendo saludable, como suficiente fibra, hago ejercicio, duermo bien, porque todos estos hábitos de vida van a afectar a esta microbiota. Y si se afecta, pues no se van a formar los neurotransmisores, esa información no llega al cerebro y se vuelve un círculo vicioso. Círculo vicioso, ok. Sí, ya Entonces el primer paso sería ir con el doctor especialista. Sí, cuando se trata de un tema de salud mental, lo ideal es ir con un profesional de la salud mental y ya ir evaluando qué otros cambios se tienen que hacer en el estilo de vida. Pero, a ver, la microbiota que existe, ahora sí que la fauna que yo tengo es diferente a la fauna de mis hermanos, de mis amigos y todo. O sea, Sí. toda la fauna que tengo aquí es distinta por
persona? Sí, definitivamente, y desde el día que uno nace. De hecho, a la microbiota intestinal la conocemos hoy en día como la huella microbiana, porque es tan única como nuestra huella digital. Ay, qué interesante. Sí, es muy interesante. Oiga, pues yo sé que seguramente mucha gente está teniendo preguntas, pues mándenlas Sí, al manden WhatsApp. preguntas, todos tenemos muchas dudas. No sabíamos este tema tan interesante que afectaba de diferentes formas a nuestro organismo, a nuestras emociones, a nuestra mente. De verdad es maravilloso tener una doctora especialista en este tema, pero como yo sé que ustedes también tienen muchas dudas, llámenos y díganos que la doctora se va a quedar con nosotros y va a responder todas sus dudas. Ahí está el número 55 21 13 15 49. Así que haga sus preguntas. Me salvé del desayuno. Lo leí. Pero bueno, la doctora se queda, nosotros vamos a un corte, pero volvemos aquí a Una Mañana Estelar. Bueno, pues tal vez usted se quedó con muchas dudas y muchas preguntas sobre la microbiota y precisamente la doctora sigue aquí con nosotros, Paloma de la Fuente, que ella, mira, nada más es médico nutricionista, especialista en medicina funcional y del estilo de vida. Y así que ya está aquí la doctora para respondernos todas las dudas. Claro, con gusto. Pues tenemos muchas preguntas, doctora, empezamos. A ver, sí, Pablo de Oaxaca nos dice, ¿cualquiera puede tomar probióticos para proteger nuestro estómago? ¿Cualquier persona? ¿No hay restricciones? Sí, sí hay restricciones, tenemos que evaluar principalmente si se tiene una condición, o sea, que se tenga que mejorar esa microbiota. Si no hay sintomatología no es necesario, porque también luego esto de estar tomando muchísimos probióticos, ojo, en suplemento también se abusa, ¿no? Como la automedicación, hay gente que se autosuplementa. Si se tratan de probióticos en alimentos, aquí todo el mundo los puede consumir, ya sea col fermentada, kombucha, kefir, lo que sea. Ok. Interesante. A ver, tenemos otra pregunta, doctora. Dice Jesús de Puebla. ¿Podemos tomar cualquier tipo de probiótico sin importar el padecimiento? Pues aquí está muy relacionado con lo que acabo de decir. Si es en alimento, sí se puede consumir sin problema, pero ya si es un suplemento, aquí sí tenemos que evaluar cuál es el probiótico que necesita cada persona. Ok, entonces no se puede tomar cualquiera. No cualquiera. Entonces viene aquí Ana Luisa de Michoacán, que dice, ¿qué tipo de estudio me puedo realizar para saber si mi microbiota está bien? Este es buenísimo porque es un estudio muy general que casi no lo solicitan y apúntenlo ahorita. Coprológico general. En el coprológico general lo que vamos a evaluar es que qué está pasando macroscópicamente y microscópicamente en las evacuaciones de la persona. Vamos a ver si hay algún intestino más permeable, si hay alteraciones en la microbiota, presencia de parásitos, por ejemplo. Algo que veo muchísimo en mi consulta es la presencia de parásitos y no sabemos que tenemos parásitos. Yo tengo muchos parásitos, me acabo de hacer ese examen y me salieron muchísimos parásitos. Pues hay que reparar ese intestino. Probablemente esté permeable, necesitamos reforzar a la microbiota y al sistema inmunológico también. Coprológico general, muy económico. No, es que, fíjate, doctora, qué interesante porque mucha gente, por lo regular, como tú dices, divide las cosas. Y si tengo algún problema mental, bueno, pues se va al psicólogo o este tipo de cuestiones, pero no analizamos que hay relación. Ok, está bien ir al psicólogo, no, de ninguna manera es no atenderse, pero también puede estar relacionado con esta cuestión. Mira, ahora Jimena, por ejemplo, de aquí de Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, nos dice, ¿qué tan común es este padecimiento? Yo me imagino que está preguntando que qué tan común sufrimos de estos problemas por la Muy común, porque por ejemplo los alimentos que consumimos hoy en día, muchos son productos ultraprocesados, mucha azúcar refinada, colorantes artificiales y son de los principales factores que alteran a la microbiota intestinal. El consumo excesivo de azúcar hace que la microbiota benéfica disminuya y aumenten las bacterias que no son tan buenas. Entonces de repente podemos tener antojos en la tarde, ganas de comer azúcar y no es tu mente ni tus hormonas, son tus bacterias. Sí. Exacto, viendo su ración, Me dicen, come. Ándale. Sí. Bueno, Elena de Puebla nos pregunta algo que ya medio respondió, doctora, si se puede o no se puede revertir este padecimiento. Yo le agregaría, ¿y cómo es que se trabaja o se realiza en los niños, no? Que es tan importante. Sí se puede revertir porque al final con cambios en el estilo de vida podemos mejorar muchísimo la salud intestinal. Obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos en una alimentación muy limpia, es decir, libre de ultraprocesados, muy rica en proteína, en antioxidantes, pero también tenemos que enfocarnos en el tema de todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, porque nuestras emociones, como todo es bidireccional, también afectan a la microbiota y viceversa. Entonces, tratar de estar en ambientes tranquilos,
no estresarte tanto, hacer ejercicio y dormir bien, porque ojo, el dormir menos de 6 horas también desequilibra la microbiota intestinal. Tenemos que descansar. Sí, porque es muy interesante que durante el sueño se llevan ciertos procesos que son metabólicos, inmunológicos y hormonales, nada más exclusivos del sueño. Menos de 6 horas ya alteraron completamente. Pero una sola noche no tienen tanto que ver, ¿verdad? Bueno, sí y no. O sea, una vez de repente y luego recuperar tu sueño el resto de los días está bien, pero sabemos hoy en día que también muchas desveladas, menos de 6 horas, menos de 5 horas, sí, ya no se recuperan. ¿Ya no se recuperan? No. ¿Sabes, Jackie, tú que terrible. tienes una deudota ya Yo ahora? tengo una deuda muy grande. Bueno, pues a ver, aquí tenemos otra pregunta. Paula de Guerrero que nos dice, ¿qué nos recomiendas hacer para mantener una microbiota saludable? El consumo de fibra es sumamente importante. La fibra es el alimento preferido de las bacterias buenas del intestino. Entonces, comer suficientes vegetales, Manzanas. frutas con cáscara, nueces, semillas y también la proteína que sea de buena calidad. Y la fibra esa que venden en, ya sabes, el cereal ahora, alto en fibra y no sé qué que anuncian, ese que... Alto en fibra con harta azúcar. Sí, exactamente. Tenemos que leer ingredientes. Nada como irnos a lo natural, a los vegetales, a las frutas, cereales integrales, leguminosas, porque este tipo de cereales que vienen en cajas, si nosotros leemos los ingredientes, casi siempre el primer ingrediente es azúcar. Dice exceso de sodio. Exactamente, exceso de entonces ya no tiene mucho de saludable. Oye, y también Gustavo, también de acá de México, de la Ciudad de México, dice que si esto también afecta a los niños. Sí, definitivamente. De hecho, en la infancia es el momento más importante cuando se va a formar esta microbiota desde que se nace, ¿no? O sea, ahorita que les comentaba de que el parto es importante, también es importante si se tiene lactancia materna o no, cómo es la alimentación de los niños, porque el tipo de microbiota que vayan a tener, el tipo de microorganismos va a regir qué enfermedades van a tener de adultos. Es el momento clave para tener una microbiota intestinal sana. Doctor, ¿está relacionado con que a veces cuidamos excesivamente a los niños? No, que no agarre esto, no, que eso está sucio, no, que límpiale la mano y así. ¿Eso ayuda a que su microbiota no se desarrolle tanto? De hecho, tenemos que dejar que los niños se expongan, justamente el tener también estos lugares tan limpios y no dejar que se expongan a ciertos microorganismos no es lo más saludable, porque necesitan los niños tener este estímulo también para crear un sistema inmunológico fuerte. Algo que no les comenté que es muy importante es que 80% del sistema inmunológico habita en el intestino. Entonces es muy importante el tener una microbiota sana. ¡Wow! ¡Qué importante! Dice Tania de Sonora. ¿Cuáles son los síntomas principales de una falla en la microbiota en mi intestino? ¿Y cómo me doy cuenta de que mi microbiota está mal? Uy, qué importante, ¿no? ¿Cómo sabemos que tenemos que hacer algo al respecto? Sí. Estreñimiento, diarreas o bien personas que comen e inmediatamente se distienden o generan mucho gas, algo ya está pasando en esa microbiota y con el coprológico general podemos tener muchísima información interesante. Wow, a ver, aquí otra pregunta que dice, ¿qué tipo de alimentos nos recomiendas para comer y mejorar nuestra microbiota? Yo padezco de eso, me gustaría cómo poder ayudar a mi intestino. Más fibra, más alimentos Eso es naturales, clave. sí, dejar los ultraprocesados, dejar el azúcar refinado. El refresco, el dígale. refresco, sí. ¿Sí me dejan en paz, por favor? Y aunque sea sin azúcar, también, aunque no tenga azúcar, sí va a puede ser refresco perjudicar. con azúcar. ¿Cuáles son Ah, las muy bien. mejores frutas para tener fibra? ¿La manzana? ¿Qué otras? La papaya es buenísima porque tiene una enzima que se llama papaína que ayuda a que podamos tener un buen una buena digestión, y también la piña tiene otra enzima que se llama bromelina que también ayuda a que se limpie todo ese intestino. Doctora, ¿y qué tal que le ponen un montón de chamoy y cosas Uy, a la qué rico. fruta? Ay, no, Tanto que me dicen que yo no como, ya ven. No, ya perdemos ahí todas las Ay, propiedades Diosito. porque agregamos mucha azúcar. O sea, estamos haciéndolo mal, René. Ni modo. Yo comiendo tanta azúcar. Y yo con todo eso. Doctora, Oye, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Creo que es una gran información para todos, para mantener nuestra salud, para estar muchísimo mejor, no solamente física, sino también emocionalmente. Así que ya sabe, tome nota de todo lo que la doctora nos aconsejó. Y nosotros, doctora, nos Muchas vamos a gracias. una pausa, pero volvemos con más de Una Mañana Estelar. No se despegue, quédese por ahí.